Buen día, nosotros somos el grupo que va a hablar sobre las quemaduras. En cuanto a los antecedentes, es importante mencionar eh, la definición de quemaduras. Bueno, las quemaduras es la destrucción de los tegumentos, incluso de los tejidos subyacentes, bajo algún efecto ya sea térmico, eléctrico, químico o radioactivo. Estas aparecen con más frecuencia entre la segunda y tercera década de la vida, con un 44%, y aumenta también en adultos mayores con un 17%. También de acuerdo con el tipo de accidente, estos se pueden producir con mayor frecuencia bajo algún accidente doméstico o algún accidente de trabajo. Durante la tercera década de la vida es aún más frecuente. También esta puede ser producida por fuego, por líquidos calientes e incluso pólvora. En cuanto al traslado de personas, con lesiones más complejas o necesidades médicas en centros de atención, deben de seguirse algunos criterios en específico. Entre estos tenemos la quemadura, dispersión parcial, que afectan al más del 10% de la área superficial del cuerpo, también las quemaduras que afectan las caras, manos, pies, genitales, perineo o articulaciones mayores, también las quemaduras de tercer grado en cualquier grupo de edad, las quemaduras eléctricas, incluidas las lesiones por rayo, también quemaduras químicas, lesión por inhalación, entre otras. En cuanto a la valoración inicial del paciente quemado, se incluyen 4 aspectos fundamentales: el tratamiento de las vías respiratorias, la valoración de otras lesiones, el cálculo del área quemada y el diagnóstico de envenenamiento por monóxido de carbono y cianuro. Una situación potencialmente letal es el edema rápido y grave de la vía respiratoria, causado por una lesión térmica a la vía respiratoria superior, como la inhalación de humo. Es fundamental anticipar la necesidad de intubar y de asegurar la permeabilidad de las vías respiratorias en etapas tempranas. Las quemaduras peribucales y de las vibrisas son signos que indican la valoración adicional de la cavidad bucal y la faringe en busca de una lesión de la mucosa, pero estos datos por sí mismos no indican la lesión de las vías respiratorias superiores. Los signos de afección respiratoria inminente pueden incluir disfonía, sibilancia o estidor. La disnea subjetiva es un síntoma particular y preocupante y debe promover la intubación endotraqueal programada temprana. Los pacientes quemados deben considerarse en primer lugar como individuos con traumatismo, en especial cuando los detalles de la lesión son imprecisos. Hasta la fecha, con la valoración primaria, se colocan catéteres intravenosos periféricos de grueso calibre y se inicia la reanimación con líquidos. Para quemaduras mayor del 40% del área de la superficie corporal total, es suficiente la colocación de catéteres intravenosos de grueso calibre. La colocación de catéteres a través de la piel quemada es segura y eficaz, pero requiere atención a su fijación. En sujetos con quemaduras graves, el acceso venoso central puede proporcionar información útil, como el estado de volemia, y ser de importancia en este tipo de pacientes. Solo de modo ocasional está indicada la fluidoterapia intravenosa en sujetos con quemaduras menor del 15% del área corporal, y estos se pueden hidratar por boca. Los niños con quemaduras mayores de esa área pueden necesitar accesos intraóseos en situaciones de emergencia, si no es posible contar con accesos venosos. También es importante saber que la hipotermia es una de las complicaciones hospitalarias que contribuyen al fracaso de la reanimación de los pacientes quemados. Una quemadura debe considerarse crítica si tomamos en cuenta el porcentaje de superficie corporal quemada y la edad del paciente. Para calcular el porcentaje de la superficie quemada pueden usarse varias reglas, y entre esas está la regla de los 9 o la regla de Wallace. Como se puede ver en la imagen, está dividida por porcentajes, y también hay un cuadro que le explica de una forma más fácil, por decirlo así. Como podemos ver, está la zona, el adulto, niños de 5 años y los lactantes. Hablando del adulto, la cabeza tiene un porcentaje del 9%, el tronco y la espalda 18 y 18%, las extremidades superiores, hablando del brazo derecho y el brazo izquierdo, 9% y 9%, las extremidades inferiores
derecha e izquierda el 18% y el periné un 1%. Esto varía ya en niños de 5 años, que la cabeza es del 14%, el tronco y la espalda se mantienen de un 18 y 18%, las extremidades superiores se mantienen con un 9 y un 9%, pero hay un cambio en las extremidades inferiores que es del 16 y 16%. Hablando del lactante, también hay una variación, si pueden ver en la tabla. En cuanto a la cabeza hay un 18%, en tronco y espalda sí se mantiene un 18%, en extremidades superiores se mantiene el 9 y el 9%, pero aquí varían las extremidades inferiores, que es de un 14 y un 14%. En cuanto a la clasificación de quemaduras, tenemos que estas se pueden clasificar en térmicas, eléctricas o químicas. Hablando de las quemaduras térmicas, estas son lesiones por flama, contacto o escaldadura. Las ocasionadas por flama son la causa más común de hospitalización por quemaduras y también poseen la tasa más alta de mortalidad. Se relacionan en particular con fuegos a estructuras y lesiones por inhalación acompañante, así como envenenamiento por monóxido. Hablando de las quemaduras eléctricas, estas constituyen solo el 4% de las hospitalizaciones en algunos países, así como Estados Unidos, pero son de especial interés porque incluyen la posibilidad de causar arritmias cardíacas y síndromes compartimentales con la rhabdomiólisis recurrente. En todo sujeto quemadura eléctrica se debe ordenar lo que es u obtener lo que es un electrocardiograma inicial. El síndrome compartimental y la rhabdomiólisis son habituales en lesiones eléctricas de alto voltaje y por tanto debe mantenerse la vigilancia estricta en busca de un compromiso neurológico o vascular. Los síntomas visuales y neurológicos de largo plazo son frecuentes con lesiones eléctricas de alto voltaje y por lo cual debe solicitarse la valoración por un oftalmólogo y un neurólogo para definir la función inicial de esta persona. Y hablando de las últimas, que son las quemaduras químicas, estas son menos comunes pero potencialmente graves. Los componentes más importantes del tratamiento inicial son la eliminación cuidadosa de las sustancias tóxicas del paciente y la irrigación del área afectada con agua por mínimo 30 minutos. Hay una excepción a ello. Es el caso concreto de polvos o forma de lejía en polvo, los cuales deben eliminarse de manera mecánica del paciente para evitar la activación del hidróxido de aluminio con el agua. El agente agresor en quemaduras químicas puede absorberse por vía sistémica y esta puede ocasionar un daño metabólico. Según su profundidad, las quemaduras se pueden clasificar en 4 tipos: las epidérmicas, las dérmicas superficiales, las dérmicas profundas, la subdérmica superficial y la subdérmica profunda. Hablando de la primera, que es la tipo 1, la epidérmica, esta afecta a la capa más superficial de la piel. Hay eritema y dolor sin formación de ampollas. Es decir, podría ser una quemadura solar. Más que dolorosas son molestas y no deben ser tomadas en cuenta en el cálculo de la extensión de la superficie quemada para propósitos de reemplazo hídrico. Hablando del segundo tipo, que son las dérmicas superficiales, que esta es la tipo 2A, porque recuerden, hay 2 tipos, la 2A y la 2B. La 2A afecta la capa más superficial de la dermis, la papilar. La formación de ampollas es característica, debajo de las cuales hay un tejido eritematoso muy doloroso. Se conservan folículos pilosos y las glándulas sebáceas. Son exudativas e hiperémicas y se curan entre 8 a 10 días. Luego están las dérmicas profundas, que son la tipo 2B, que afectan capas más profundas de la dermis, la reticular. Se afecta casi todos los folículos y las glándulas sebáceas, con menos ampollas y un fondo moteado. Son exudativas, rojizas y muy dolorosas, y estas tardan en curar entre 10 a 15 días, ya que al hacerlo se sugiere usar una cirugía para evitar las secuelas graves. Es algo importante que para poder identificar la 2A de la 2B, esta se prueba tratando de arrancar un folículo piloso. Si la quemadura es superficial, esta va a costar extraerla. Hablando de la subdérmica superficial, que es la tipo 3, afecta con totalidad al espesor de los sustratos epidérmicos, dérmico y la grasa subcutánea. Puede variar desde aspectos carbonáceo a blanco nacarado y son indoloras. Estas necesitan una cirugía temprana, rápidamente. La subdérmica profunda, que es la última, la tipo 4, esta daña a estructuras subyacentes, incluyendo tendones, músculos y algunos órganos internos, y estas también son indoloras.
Continuando con la exposición, vamos a hablar acerca del pronóstico que se hace en las quemaduras, y durante muchos años se ha utilizado la clasificación de Bowles, donde nos dice que la mortalidad va a ser igual a la edad más el porcentaje del área de superficie corporal total. Pero la edad, como única variable importante, nos ayuda a predecir cuál es la mortalidad de cada paciente quemado. Y en el adulto anciano esto es muy importante, claramente acompañado de otros factores, como por ejemplo problemas hepáticos, problemas renales u otras enfermedades que lo acompañan. Pero recientemente se ha hecho un estudio con más de 60.000 pacientes quemados y han llegado al resultado de que las variables con mayor valor predictivo para determinar la mortalidad de los pacientes quemados son la edad, el porcentaje del área de superficie corporal total, las lesiones que se hacen por la inhalación, los traumatismos que lo acompañan y la neumonía. Con respecto a la reanimación que se practica en los pacientes quemados, existen muchas fórmulas que ayudan a calcular cuánto es la necesidad de líquido que el paciente necesita. Claramente esto sugiere de que no todas las fórmulas son de beneficio para todo tipo de paciente. Más sin embargo, el libro nos menciona de que las fórmulas más utilizadas son las de Parkland y Baxter, que consisten en la administración de 3 a 4 mililitros por el kilogramo peso del paciente por el porcentaje de la superficie corporal quemada de Ringer con lactato, de la cual se va a administrar la mitad durante las primeras 8 horas de la quemadura y la otra mitad durante las 16 horas restantes del día. La continuación de los volúmenes de líquidos dependen del tiempo transcurrido de la lesión, también dependen de la diuresis del paciente y de la presión arterial media que éste maneje. Estos son los objetivos terapéuticos de la reanimación. A medida que la fuga de líquido disminuye, vamos a tener que disminuir también el volumen que le vamos a administrar al paciente para así mantener el objetivo terapéutico. En la población pediátrica la reanimación es muy distinta, ya que estos tienen necesidades adicionales, pero se han descrito muchas fórmulas específicas para el uso de los pacientes pediátricos, pero el método más simple que se utiliza es administrando los líquidos intravenosos con glucosa complementaria, más el volumen calculado por el Ringer con lactato. Es muy importante mantener un parámetro también, mantener el objetivo terapéutico en estos pacientes, al igual que en los adultos, y consiste en mantener una presión arterial media adecuada y una diuresis. La presión arterial media ideal en un paciente enfermo adulto es de 60 milímetros de mercurio y una diuresis de 30 mililitros por hora, y en un paciente pediátrico la diuresis puede ser de 1 a 1.5 mililitros por kilogramo de peso por hora. El uso de coloides como parte de la reanimación de individuos con quemaduras ha suscitado gran interés, ya que la administración de coloides puede reducir el volumen de líquido y así podría tal vez disminuir las complicaciones a futuro de otros órganos relacionados, como por ejemplo una hipertensión intraabdominal. Cada vez se utilizan con mayor frecuencia otros métodos auxiliares, como por ejemplo la vitamina C a altas dosis y la plasmaféresis. La transfusión de sangre. La utilidad de la transfusión de hemoderivados en sujetos quemados se sometió a revaloración en los años recientes, ya que se considera que la transfusión de sangre a estos pacientes o a cualquier paciente enfermo podría ser inmunodepresor, y esto constituye una respuesta lógica del por qué los pacientes luego de recibir transfusiones de sangre pueden presentar recurrentes infecciones o distintas clases de enfermedades, incluso podría presentar consecuencias mortales. Ahora bien, todas estas complicaciones que el paciente puede presentar, ya sea infecciones u otro tipo de enfermedad, se ha tratado de evitar al no transfundir sangre, y solamente se va a practicar la transfusión sanguínea cuando se indique en necesidades fisiológicas que el paciente esté presentando.
Lesiones por inhalación y tratamiento con respirador. La inhalación de humo provoca daño en dos formas: a las vías respiratorias superiores y a las vías respiratorias inferiores. Una es la lesión térmica directa a las vías superiores y la otra es por inhalación de productos de combustión hacia las vías respiratorias bajas. Las lesiones por inhalación se observan en forma común en combinación con quemadura, entonces esto va a agravar la mortalidad hospitalaria del paciente. La lesión directa a las vías respiratorias superiores produce inflamación de las vías respiratorias. Y el trastorno fisiológico observado con más frecuencia con la lesión por inhalación es el aumento de las necesidades de líquido durante la reanimación. Estos irritantes pueden ocasionar lesiones graves a la mucosa, que nos conduce a un desprendimiento de esta, podría provocar edema, una broncoconstricción reactiva y por último una obstrucción a las vías respiratorias inferiores y poder necesitar un tipo de tratamiento especial. Ahora bien, con el tratamiento de la lesión por inhalación consiste sobre todo en medidas de mantenimiento. Una de estas medidas, y muy importante, es la limpieza pulmonar intensiva, haciendo uso sistemático de broncodilatadores nebulizadores, como por ejemplo el albuterol, son medidas recomendadas. Otra medida es la N-acetilcisteína. En nebulización es un antioxidante fijador de radicales diseñado para disminuir aquella toxicidad de las concentraciones elevadas del oxígeno. Otra medida es la heparina en aerosol. Este ayuda y se agrega para impedir la formación de tapones que se han producido de fibrina y menor formación de cilindros en las vías respiratorias. Otra medida es la administración de surfactante intrabronquial. Se ha empleado como tratamiento de rescate en personas con quemaduras graves y por lesiones por inhalación. El óxido nítrico inhalado es otra medida de mantenimiento y este se ocupa cuando hay daño pulmonar o que cuando otras medidas han fracasado. Y también evitar el uso de esteroides. Antes se decía que el uso de esteroides no ayudaba a mantener al paciente cuando tenía daños o lesiones por inhalación, pero hoy en día sí se ocupan, ya que ayuda a mantener al paciente estable y ayuda a reducir el síndrome de distrés respiratorio en el adulto. Yo les voy a hablar acerca de los tratamientos de las quemaduras. Dentro de esto tenemos los tratamientos tópicos, como la sulfadiazina de plata. Esta tiene una amplia actividad microbiana, así como también presenta mínimos trastornos metabólicos y casi nunca reacciones alérgicas. Tiene cualidades calmantes y está contraindicada en quemaduras programadas a fecha próxima de recibir un nuevo injerto, debido a que puede destruir los injertos cutáneos. Luego tenemos el acetato de mafenida, que este es un antibiótico tópico muy eficaz, pero su principal efecto secundario es la acidosis metabólica. Su uso se ve disminuido porque puede causar dolor en las quemaduras de espesor parcial. Luego tenemos el nitrato de plata, que tiene una actividad antibiótica de amplio espectro, pero casi no se utiliza debido a que puede causar coloración negruzca. Luego tenemos la bacitricina, la neomicina y la polimixina B, que estos tienen un uso en quemaduras que están casi por cicatrizar y en quemaduras faciales de espesor parcial superficial, debido a que no necesitan que se les cubra, por eso se utiliza en ese tipo de quemaduras. También está contraindicada en injertos cutáneos en malla. Luego tenemos los apósitos impregnados con plata. Estos ayudan a reducir el número de cambios de apósitos y su uso en quemaduras frescas de espesor parcial superficial hace que sean más cómodas para el paciente. La nutrición. El apoyo nutricional puede ser de mayor importancia en pacientes con quemaduras extensas que en otras poblaciones de individuos. La respuesta hipermetabólica en individuos quemados puede elevar la tasa metabólica basal hasta en un 200%. Esto puede conducir a un catabolismo de las proteínas musculares y a una disminución de la masa corporal magra que puede retrasar la recuperación funcional. Ahora bien, la alimentación
alimentación entérica temprana en pacientes quemados en más de un 20% de la superficie corporal total quemada es segura y puede ayudar a prevenir la pérdida de la masa corporal magra y a reducir la respuesta hipermetabólica y dar origen a un metabolismo más eficiente de las proteínas. Ahora bien, los complementos inmunomoduladores como la glutamina también pueden atenuar las complicaciones infecciosas y la mortalidad de estos pacientes a través de la supresión de las células T en los ganglios linfáticos mesentéricos. En caso de que otras medidas no tengan éxito, como puede ser la alimentación entérica, también puede colocarse una sonda en el intestino delgado para la alimentación nasoyeyunal. La determinación de las necesidades calóricas en pacientes quemados es muy complicado de realizar, pero puede hacerse a través de varias ecuaciones. Entre ellas se encuentra la ecuación de Harris-Benedict y la fórmula de Curry. Como les había mencionado, para el requerimiento calórico en pacientes quemados podemos contar con la fórmula de Curry y también con la ecuación de Harris-Benedict. Esta última toma en cuenta ciertos factores como la edad, el género, la talla y el peso. Asimismo, también es importante mencionar que al realizarlo en pacientes quemados se necesita multiplicar el consumo energético basal por 2. Además de esto, esta puede llegar a ser un poco imprecisa cuando tenemos una superficie corporal total quemada menor del 40%. Es por eso que optamos por utilizar la fórmula de Curry. Asimismo, al ajustar las necesidades calóricas es de gran importancia debido a que puede conducir al depósito de grasa en lugar de favorecer lo que es el anabolismo muscular. Complicaciones en la atención de las quemaduras. Tenemos la trombosis venosa profunda. Datos recientes demuestran que hasta un 25% de los pacientes quemados puede presentar la trombosis venosa profunda y también puede haber una embolia pulmonar letal. Como profilaxis puede utilizar la heparina, sin embargo también investigaciones demuestran que puede presentar ciertos trastornos trombóticos como la trombocitopenia. Dentro de las complicaciones que podemos encontrar en el uso de este fármaco está la trombosis venosa profunda, la embolia pulmonar y también la trombosis arterial, que puede ser una indicación de amputación de la extremidad afectada. Luego tenemos la neumonía. Este es un problema significativo en pacientes quemados. Sin embargo, el uso de medidas como la elevación de la cabecera de la cama del paciente, mantener una excelente higiene bucal y limpieza pulmonar son métodos recomendados para ayudar a reducir el riesgo de la neumonía en los pacientes quemados. Los cultivos cuantitativos por broncoaspiración en caso de sospecha clínica de una neumonía deben seguir también el tratamiento habitual de la neumonía. Continuando con las complicaciones, tenemos la reanimación masiva de pacientes quemados que puede precipitar el síndrome compartimental intraabdominal. Este se caracteriza por la elevación de la presión en las vías respiratorias con hipoventilación, una reducción de la diuresis y un compromiso hemodinámico. El método terapéutico para el síndrome compartimental intraabdominal resistente al tratamiento es la laparotomía de descompresión. Sin embargo, este posee un pronóstico letal en pacientes quemados. Antes de recurrir a este método es preciso usar otras medidas como la disminución de la administración de líquidos, la práctica de las escarotomías en el tronco y también la administración de los relajantes musculares. Luego tenemos los accesos venosos centrales para la administración del líquido y la vigilancia hemodinámica. En virtud de la relación anatómica de las quemaduras con los sitios de los accesos utilizados con frecuencia, los pacientes con quemaduras se encuentran con mayor riesgo para las infecciones del torrente circulatorio relacionado con los catéteres. En la cirugía, las quemaduras de espesor total con escara rígida. Estas pueden crear un efecto de torniquete conforme progresa el edema y verse comprometido el flujo venoso y la circulación arterial. En las quemaduras circunflejas de las extremidades es muy frecuente observar la aparición del síndrome compartimental, tanto abdominal como torácico. Las escarotomías. Estas no deben indicar
retirarse antes de las 8 horas siguientes de la lesión, a menos de que existan terribles secuelas estéticas. Las incisiones de las extremidades se practican en los bordes internos y externos en posición anatómica y puede extenderse hasta las eminencias tenar e hipotenar de la mano. Una inadecuada perfusión, pese a la buena realización del procedimiento de la esclerotomía, puede indicar la necesidad de la realización de una fasciotomía. Luego tenemos la ablación temprana y la aplicación del injerto. Esta cambió la estancia hospitalaria y también redujo la cirugía de reconstrucción. La ablación y la cobertura de la herida debe realizarse en los primeros días y en quemaduras grandes puede indicarse ablaciones seriadas. Luego tenemos los torniquetes neumáticos, que estos son útiles en quemaduras de las extremidades. Y por último tenemos las ablaciones con inclusión de la aponeurosis. Esas son importantes en pacientes con quemaduras profundas evidentes y preocupación con respecto a una hemorragia excesiva. Produce menos resultados estéticos que las demás y son poco satisfactorios en comparación con las otras por la pérdida del tejido subcutáneo. Continuando con las técnicas para cubrir heridas, hoy en día se sabe de que los injertos de espesor total no son adecuados para tratar las heridas causadas por quemaduras, por lo que se utilizan los autoinjertos con espesor parcial que se obtienen a través de un instrumento llamado dermatoma eléctrico, que lo podemos ver en la diapositiva, que proporciona una cubierta de heridas mucho más duradera y también mucho más estética. Incluso en las áreas extensas que han sido dañadas por quemaduras, generalmente se ocupan los injertos por malla, ya que estos ayudan también en el drenaje de lo que es los líquidos serosos y la sangre, evitando que se acumulen debajo del tejido, ocasionando la pérdida de este. Hay zonas en el cuerpo que son mucho más estéticas, como lo que es la cara, el cuello y las manos, que esto se debe de tratar con injertos sin técnica de malla para que proporcionen un aspecto mucho más óptimo. Por desgracia, aún con tejidos por malla muy extensos, hay pacientes en los cuales sus áreas de donante son muy limitadas, que no proporcionan suficiente piel para poder cubrir las heridas. También tenemos hoy en día opciones temporales para cubrir heridas, en los cuales el primero tenemos el aloinjerto cadavérico humano, que es puesto en la herida, pero el sistema inmunitario lo comienza a rechazar y con el tiempo debe ser sustituido. Sin embargo, da un lapso de tiempo para la adecuada cicatrización de las áreas del donante para realizar nuevas tomas. En segundo lugar, tenemos lo que es el semi-injerto, que es piel procedente de otras especies. Una de las más comunes y más sonadas es la piel de tilapia, que según estudios es muy rica en colágeno y ayuda también en la cicatrización de las heridas temporalmente, porque con el tiempo debe ser sustituida y también es mucho más barata. Hoy en día sabemos de que no existe ningún sustituto o un injerto sintético permanente, sin embargo hay temporales como lo que es el Ioderm y el Integra, que son muy ricos en condroitina, colágeno y también ayudan en la cicatrización de las áreas afectadas. Los muslos suelen ser zona de donante muy conveniente desde el punto de vista anatómico, ya que estos permiten una recolección más fácil e incluso en sitios generalmente ocultos. La espalda es una zona muy conveniente para los pacientes de edad avanzada, ya que estos generalmente tienen su piel muy delgada. La zona de las nalgas es muy conveniente para los niños que están en edad de lactancia y preescolares. Asimismo, la piel cabelluda también es muy importante y muy útil, debido a que esta es muy gruesa y cuenta con muchos folículos pilosos que permiten una mejor cicatrización, y la ventaja que este tiene es que se suele ocultarse conforme el vello o el pelo vaya creciendo. Hay una gran lista de apósitos que se deben de utilizar en las zonas de donante, desde hidrocoloides, gasas vaselinadas, etc. Pero los principios importantes en los que tenemos que tomar en cuenta son equilibrar la facilidad de cuidado, el control de infecciones, la comodidad y los recursos que se cuentan para este. La rehabilitación del paciente quemado, por lo general, es integral a su atención médica y debe de comenzarse inmediatamente de su hospitalización. Se comienzan primero con terapias físicas y ocupacionales para evitar la pérdida de función del área afectada. Luego de haber terminado estas terapias, se debe comenzar con el tratamiento de las cicatrices hipertróficas que muchos de ellos presentan, que generalmente tienen pruritos, se quejan de dolor,
de algunas contracturas, de tensión, engrosamiento de la piel, eritema, etcétera, por lo que es necesario ciertos tratamientos no quirúrgicos, como lo que es geles, masajes o láser para tratarlos. Asimismo, es de igual importante la rehabilitación psicológica del paciente quemado, ya que estos suelen padecer lo que es depresión, ansiedad, estrés postraumático, preocupación por su aspecto físico, preocupación por regresar a la sociedad, que puede generar una barrera en el desarrollo integral del paciente, tanto hospitalizado y ambulatorio. Pese al progreso de muchas áreas en relación a la prevención de quemaduras, estas siguen siendo una fuente muy común de lesiones. Sin embargo, hay muchas iniciativas exitosas que se han implementado para la prevención de estas, como lo que es la instalación de alarmas de humo y la regulación de los calentadores de agua. Las quemaduras por radiación, y uno de los ejemplos más comunes y más populares es la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki en 1945, el cual permitió o proporcionó datos muy importantes al personal asistencial de ese entonces. La presión directa generalmente destruye ventanas, rompe membranas del tímpano, ocasiona contusiones pulmonares, neumotórax y hemotórax. El material radioactivo generalmente produce lesiones agudas por exposición inmediata y también por exposición tardía, ya sea por lo que es una lluvia o una contaminación. Las personas que no presentan vómito en términos de 4 horas de exposición tal vez no tengan graves repercusiones clínicas. Sin embargo, los que presentan en 2 horas o 1 hora significa que estos tienen más riesgo de mortalidad, ya que estuvieron expuestos a una mayor cantidad de radiación. La combinación de exposición de radiación y quemaduras tiene la posibilidad de agravar la mortalidad en comparación con las quemaduras habituales. Para la descontaminación inicial es necesario eliminar la ropa, lavar las heridas con agua y debe recolectarse el líquido de lavado para evitar la radiación y que se disemine a los abastos de agua también. Áreas de estudio futuro en el tema de quemaduras. La experiencia muestra que 2 pacientes con edades y lesiones muy similares pueden mostrar diferentes respuestas a las lesiones por quemadura, y esto ha llevado a uno de los estudios más populares llamado The Inflammation and the Host Response to Injury, que es un estudio que está en constante análisis todavía, pero se han encontrado algunos hallazgos interesantes que sugieren que las personas con infecciones, ya sea septicemia, traumatismos, quemaduras, comparten perfiles génicos de expresión comunes que comienzan en la fase temprana después de la lesión. Dichos genes pueden incrementar el número de las vías proinflamatorias y también desorganizar la vía de presentación de antígenos.